me apetecía mucho, pues antes de nada, que te presentes, que nos digas quién eres y qué es lo que haces. Y también, que esto me gustó mucho como me lo preguntó ayer, estuve con Elena, que me entrevistó, me gustaría que nos contaras cómo has llegado a hacer lo que haces, ¿no? A esa fusión de tantas cosas, ¿no? Que me encanta y que por eso supongo que he conectado y que, ¿no? Con tu visión y tal. Entonces, pues nada, te dejo te cedo la palabra y cuéntanos. Vale, perfecto. Gracias, Eli. Bueno, pues yo soy Mireia Hurtado y soy psicóloga y soy dietista también. Y ya desde hace bastantes años trabajo todo lo que es el autocuidado. Y cuando hablamos de autocuidado, Eli, pues no solo hablamos de alimentación, sino hablamos de movimiento, hablamos de sueño, hablamos de gestión de emociones, de cómo nos relacionamos con nuestra mente, o sea, todo lo que entra ahí en ese pack, desde un enfoque de lo que es la conciencia plena, este mindfulness que está tan de moda, y desde las prácticas de compasión y de aceptación. O sea, un poco todo lo que en psicología se llaman las terapias de nueva generación, que están basadas sobre todo en la aceptación, en la compasión, en la conciencia plena, todo eso llevado al autocuidado. Como yo empecé, Eli, buscando un enfoque diferente a lo que se estilaba o se estila todavía, por desgracia, ¿no? Sí. En la salud, ¿no? Que es como, tengo que cuidarme, tengo que hacer dieta, ¿no? Y tengo, o sea, es como más ejercicio, comer menos y más ejercicio, ¿no? Ya está, es la ecuación. Exacto, ¿no? Y desde un lugar muy de tengo que, ¿no? Muy de tengo que. Y esto para mí siempre es como ha sido un campo de exploración que me ha apasionado, ¿no? Todos los mecanismos internos que nos llevan a dificultarnos el autocuidado, porque una de las cosas que yo notaba a lo largo de los años en el enfoque clásico que yo hacía antes, era como, no, si yo quiero pero no puedo, ¿no? Es como, claro, yo quiero cuidarme, pero es el lunes y entonces el martes, el miércoles ya me rindo, claro, ya lo abandono y luego me voy al otro extremo, lo dejo todo, luego me pongo otra vez y me pongo súper estricta y duró 4 días y ahora estamos en septiembre, Eli, ¿no? Y es como la operación septiembre, exacto, ¿no? Y entonces todos los mecanismos internos a nivel de pensamientos, emociones, etcétera, que nos dificultan, y ahí Eli como gran dificultador, pues todo lo que es la cultura de la dieta, ¿no? Y el enfoque de cuidarnos desde, pues eso, ¿no? Desde la restricción, desde el castigo, el encajar, el sufrimiento, ¿no? Un poco ese concepto. Exacto. Y tú, o sea, empezaste como psicóloga y luego hiciste dietética, ¿se dice? ¿Sí? Al revés, o sea, yo primero hice psicología, hice psicología y luego hice nutrición. Entonces, porque claro, psicología no era suficiente, entonces hice nutrición. Entonces empecé como, porque claro, nunca es suficiente, ¿eh? Eso, con eso vivíamos todas. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Yo decía lo mismo, nunca. Además, supongo que te pasaría, no sé, ¿hubo un margen entre que estudiaste psicología y luego estudiaste nutrición? No mucho. Pero ¿te pasó que cuando te pusiste en el campo de batalla, como yo llamo, con pacientes, te diste cuenta de que eso cojeaba por todos sitios y que te faltaban herramientas para lidiar con eso? Sí, a mí una de las cosas que me pasó es que yo con la psicología tuve una lucha, porque a mí el planteamiento de la psicología cognitivo-conductual, tal y como estaba planteada y como se sigue planteando, había algo ahí que no me conectaba, o sea, yo no entraba, lo intentaba pero no entraba. Pero entonces es como que, es verdad que me quedé como un poco decepcionada y me fui, la verdad, yo, Eli, estoy en esto, o sea, yo empecé trabajando, fíjate, con 16 años en una tienda de dietética, o sea, en un centro dietético, en la típico herbolario. Sí, entonces yo ya en aquella época, fíjate, todo el mundo, porque es que ahí creo que es donde más psicología aprendí, porque yo con 16 años, imagínate, venía la gente y me contaba su vida, porque, o sea, estos sitios voy allí y te hablo de mi relación de pareja, de mis problemas de salud, de las hemorroides, de todo. todo, de todo. Y ya un tema que me tenía súper atrapada era que lo que más vendíamos con diferencia era productos para adelgazar, con diferencia.
Entonces, yo ahí ya vi todas las modas en aquel momento, que si el sirope de arte, que si los batidos de no sé qué, que si las pastillas de no sé cuántos, o sea, vi modas, o sea, como ahora este año es esto, el otro lo otro, tal, y en el fondo lo que veía es que siempre estaba la gente en el mismo lugar, siempre estaba en el mismo lugar. Exacto. Es que al final, si fuera tan fácil, o sea, si fuera esa ecuación tan sencilla de comer menos y hacer más deporte, yo creo que cualquier persona la podría aplicar, ¿no? Entre comillas, si fuera tan sencillo. Claro, a mí me costó muchos años entender que es que había muchas cosas ahí en medio que me impedían, como tú dices, pues ejecutar eso, ¿no? De decir, yo soy súper consciente, creo que puedo escribir un libro sobre las calorías que tienen los alimentos, la composición de no sé qué, o sea, me lo sabía todo de memoria, no hacía falta que mirara ninguna etiqueta. Y aún así, había algo superior a todo ese conocimiento que me impedía tener una relación saludable con mi cuerpo, con la alimentación. Entonces, claro, es que bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Supongo que te lo encontrarás y que muchas de las que están hoy aquí sabrán por los comentarios que tengo para luego comentarte, te sientes muy frustrada porque claro, o sea, piensas que no tienes remedio, que no tienes fuerza de voluntad, o sea, caes en una espiral de autodestrucción que lo único que hace es todo alrededor hacerte sentir peor y peor y peor, porque claro, menganita puede y tú no, fulanita puede y tú no, es que claro, es que no te apuntas al gimnasio, es que comes demasiado no sé qué, es que... Entonces, claro, salir de esa rueda de hámster sin sentirte culpable es muy complicado. Claro, porque al final uno acaba cargando con la creencia de que hay algo que está mal en mí, ¿no? Es como, hay algo que está mal en mí porque, claro, es muy difícil coger perspectiva de todo esto, Eli, ¿no? Pero al final tú lo que ves es que mi prima ha perdido 4 kilos, que no sé quién ha perdido 20, que no sé qué. Claro, si tú miras a largo plazo, probablemente tu prima, no sé quién, los habrá recuperado, pero la mente con lo que se queda es está podido y yo no puedo. Y yo no puedo. Hay algo que está mal en mí. Y entonces lo que nos vende la cultura de la dieta es que el problema está en ti. ¿Por qué? Porque no tienes la suficiente fuerza de voluntad, porque no lo haces lo suficientemente bien, porque seguro que me engañas, seguro que no lo estás haciendo bien y me engañas. Entonces, esto al final lo que acaba llevando, Eli, y seguramente te resonará muchas veces, es a una relación con el autocuidado muy complicada, porque las personas que acompaño muchas veces vienen desde un lugar como de abandono, de decir, es que yo no puedo otra vez, ¿no? O sea, no puedo hacer otra vez esto que sé que me va a llevar al fracaso, que sé que me va a llevar a confrontarme a mí misma esto, ¿no? Pues la culpa, la vergüenza, la frustración, y a veces esto nos lleva, por desgracia, a como, pues, dejar de cuidarnos, ¿no? Entonces, total. Yo creo que un poco... Dime. Perdona, ¿eh? No, es que es tan interesante, me lo voy a apuntar, ¿eh? Porque no te quiero interrumpir y me apuntaré las cosas, pero es un poco la mentalidad, quizá, yo ya te digo, hablo desde mi perspectiva porque es la única que vivo, ¿no? Pero es un poco el todo o nada, ¿no? O sea, yo la sensación que he tenido siempre era como de que cuando estaba a dieta, era absolutamente toda mi vida giraba en torno a eso, o sea, las relaciones personales, la alimentación, el deporte, todo, ¿no? Desde una rigidez y un control absoluto. En el momento en que había un día o una circunstancia que me hacía tambalear, ya era un miedo absoluto al volver a lo opuesto, ¿no? Y entonces, cuando de alguna manera volvía a lo opuesto, era lo opuesto totalmente. O sea, ancha es Castilla y ya paso de todo y me da igual. Y entonces, un poco en esto, ¿no? Porque supongo que es que, claro, es muy complicado, sobre todo, yo tuve, pues con 14 años, tuve anorexia nerviosa, entonces una de las chicas que nos pregunta, una de las preguntas es que, claro, cuando tú has vivido eso, siempre estás con esa alerta de que no me vuelva a ir otra vez a ese extremo porque ya sé dónde acabo o dónde puedo acabar, ¿no? Entonces, claro, es tan complicado mantenerte ahí en esa línea de dónde está el autocuidado y dónde está la exigencia, el control, la rigidez, o sea, es muy sutil. Sutil no es, pero es muy complicado estar en uno o estar en otro, ¿no? Me da la sensación.
Claro, pero ahí, Eli, es donde entra para mí la maravilla de la práctica del mindfulness y de las terapias de aceptación, como la terapia de aceptación y compromiso que yo trabajo y la compasión, porque hay una parte de lo que tú dices que está basada en la capacidad de escuchar el cuerpo. Es decir, el cuerpo no nos engaña, la que nos engaña es la mente. ¿Por qué? Porque la mente funciona por patrones y los patrones de nuestra mente están altamente influenciados por el contexto en el que vivimos. Es decir, nuestra mente siempre nos va a decir delgadas igual a mejor, cuantas menos calorías mejor. Luego van a aparecer, cuando nos vamos a restricción, el proceso que tú me explicas de irte al otro extremo es el proceso natural. Es decir, los pensamientos de aprovecha ahora, última oportunidad, cómetelo todo, que el lunes ya te portarás bien, no son ni más ni menos, no son consecuencia de una falta de voluntad, son la consecuencia del exceso de control y de restricción. ¿Por qué? Pues porque tenemos un cerebro que está hecho, nuestro cerebro primitivo, para sobrevivir. Es así. Claro. Y entonces ese cerebro primitivo tiene mucho peso todavía dentro nuestro. Y cada vez que restringimos, lo que detecta es peligro. Y cuando vuelve a haber abundancia, lo que dice es aprovecha, pero porque ahí lo que estamos haciendo es garantizando la supervivencia, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces, o sea, si habéis experimentado esto, es perfectamente normal, es consecuencia del exceso de control que nos lleva al descontrol y al aprovecha. ¿Vale? Claro. Entonces, como te decía, es un trabajo de mucha conciencia corporal, porque el cuerpo no nos engaña. Es decir, el cuerpo, las sensaciones físicas son reales, es lo más real que tenemos dentro nuestro. Cuando me duele es real, cuando yo siento un dolor, cuando me pica un pie es real. Me pica un pie. Y es en el momento presente, no me pica un pie en el pasado y en el futuro, me pica en el aquí y en el ahora. Y cuando tengo hambre en el aquí y en el ahora. ¿Y esto tendría que ver con la alimentación intuitiva o no? Sí. Pregunto, porque me lo han preguntado varias chicas, porque yo un día hice un breve comentario, porque yo estoy trabajando con Sheila de Nutri Strategy. Y entonces, pues bueno, con ella no estamos trabajando en la nutrición todavía porque hay otras cosas, ¿no? Ya sabes tú que al final el peso es la punta del iceberg, que entonces ahí abajo hay muchas cosas, ¿no? Pero sí que, bueno, pues hablamos mucho de la alimentación desde la intuición, que para mí era algo absolutamente nuevo porque nunca me había permitido y nunca había sido consciente de escuchar a mi cuerpo. O sea, porque lo que me daba de comer era la mente, no era el cuerpo, no eran las señales del cuerpo, era la mente de tengo que comer, o sea, para nada esperaba a la alerta de hambre, sino me levantaba y automáticamente desayunaba, ¿no? Da igual. Claro, sí. Entonces, pues bueno, un día lo comenté un poco por stories, ¿no? Bueno, no comenté nada, simplemente que estaba practicando la alimentación intuitiva y tal. Y no profundicé porque, como es algo muy nuevo para mí, tampoco, digo, no quiero dar información que no tengo ni idea de lo que voy a hablar. Entonces digo, hoy que tengo a Mireia aquí, una chica me preguntó y digo, pues sí que tenemos a Mireia, le vamos a preguntar a ella, ¿no? Que tiene que ver supongo con esa conexión con el cuerpo. Claro, total, sí, claro. Alimentación intuitiva, comer intuitivo quiere decir comer, o sea, un poco lo que los niños hacen de forma natural, que es como tengo hambre, como, ya tengo suficiente, paro de comer, y somos los adultos los que les quitamos de ese estado, porque es como les decimos, ¿no? Te tienes que comer todo en el plato, no te puedes dejar nada, a lo mejor ellos no tienen hambre y les obligamos a comer, y poco a poco les vamos desconectando, ¿no? De toda esa intuición, ¿no? De esa conciencia, y que si hemos hecho muchísimas dietas, la dieta, como tú dices, Eli, es mental, es mentes, tengo que, ¿no? Tengo que comer 5 veces al día, no tengo que comer hidratos de carbono, no tengo que comer tal. Entonces, al final lo que pasa es que el cuerpo un poco lo que acaba entendiendo es que lo que te está enviando no sirve, o sea, es como esto no importa. Y entonces deja de enviar esas señales y nos desconectamos, ¿vale? Total. Entonces, la alimentación intuitiva es reaprender a escuchar el cuerpo. Lo que pasa es que yo trabajo con alimentación consciente y es más o menos lo mismo alimentación intuitiva que consciente. La diferencia es que la alimentación consciente trabaja mucho el cultivo de la conciencia plena. ¿Por qué? Porque al final vivimos en un piloto automático continuo, un hábito,
que lo que hace es que el hábito acaba como tapando mucho la intuición, ¿vale? Entonces, el cultivo a través de prácticas de mindfulness, de ejercicios de escucha del cuerpo, etcétera, lo que hacemos es, a través de la conciencia plena, recuperar la intuición. Entonces, para mí, es un paso muy importante. O sea, es lo mismo, pero digamos que la alimentación consciente añade el cultivo de la conciencia plena para que sepamos escuchar más esa intuición. Vale. Es como una forma rápida de explicarlo. No sé si queda claro. Sí, bueno, yo creo que sí. A ver si hay... es como un paso previo, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que si no llevara tiempo, pues practicando la meditación, estando como muy atenta a las sensaciones, pues eso, a cómo me responde el cuerpo, creo que no puedes hacer una alimentación intuitiva porque es que no tienes ese paso previo de estar conectada realmente y siendo consciente de lo que te está pidiendo el cuerpo, ¿no? Y de las alertas o del... Yo hace poco lo decía, o sea, creo que hacía años que no sentía hambre. O sea, hacía años que no sentía hambre. Y ahora, claro, yo me levanto y ya no desayuno, sino que como tengo la suerte de que trabajo en casa, pero bueno, cualquier persona se puede llevar al trabajo la comida, ¿no? Pues si son las 11:30 y me entra hambre, entonces un poco, ¿qué me apetece? Pero claro, todo esto he tenido un proceso previo, o sea, no ha sido que de la noche a la mañana he dicho, ay, voy a comer intuitivamente, porque si esto lo hubiera hecho hace un año seguramente me hubiera pedido galletas o, quiero decir, que claro, hay todo un proceso previo a esta intuición, ¿no? Claro, porque, o sea, hay una parte muy importante, Eli, es que en ese aprender a escuchar el cuerpo, eso es un entrenamiento. Sí. Yo siempre digo, si nosotros creéis que si le preguntamos a nuestras células, ¿nos van a pedir todo el día chocolate, por ejemplo? ¿O nos van a pedir todo el día galletas? No, ¿verdad? No. Porque, o sea, ¿qué necesitan las células? O sea, las células necesitan, pues, todo tipo de nutrientes, necesitan buena energía, etcétera. Lo que pasa es que esto está muy contaminado por los patrones, por los hábitos, por la consecuencia de la restricción, que es la que me lleva al exceso de deseo y por eso no paro de pensar todo el día en comida. Absoluto. Entonces esto tiñe esa sensación, esa corporalidad, ¿no? Esas sensaciones del cuerpo. Entonces recuperar eso es un entrenamiento y para mí la práctica del mindfulness es un entrenamiento maravilloso para escuchar el cuerpo, para recuperar esa intuición. Toman notas, chicas, porque una de las preguntas, ya verás cuando va por ahí, ¿no? Va por un poco el cómo paro esta ansiedad, porque al final lo que se repetía en todas las preguntas era un patrón de ansiedad, atracón, culpabilidad, ¿no? Era como un constante, porque, bueno, a mí me han llegado las preguntas como muy separadas, pero yo luego al desgranarlas digo, si es que al final, que más que menos es ahí, ¿no? O sea, siempre vamos a parar ahí. Entonces, es verdad que la práctica de esa presencia, de esa presencia plena, ¿no? Claro, es que te hace estar conectada a ti. Es que yo a veces digo, o sea, yo desde mi inopia, que hace muy poco que empecé a trabajar internamente y tal, pero digo, ¿cómo puede ser posible que a estas alturas de la película tenemos que estar aprendiendo cosas que son tan básicas y tan fundamentales que deberíamos saber desde pequeños, ¿no? O sea, el estar conectado con uno mismo es que, lo ves desde fuera y dices, es tan básico y tan primitivo que cómo puede ser que con 40 años tengamos que aprender esto ahora. O sea, no sé si me explico. Sí, claro, Eli, pero ahí es donde lo que te decía, el cómo nos influye el contexto, porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, en casa he vivido un patrón, mis padres ya son muy mayores y habían vivido mi padre la guerra y la posguerra. Entonces, el patrón de casa era un patrón de escasez. Entonces, ese patrón de escasez era mi madre haciendo primer plato, segundo plato, ensalada y medio y postre. O sea, la mujer se pasó la vida cocinando y te lo tenías que comer todo. Entonces, claro, aunque yo ya no podía más, o sea, yo recuerdo en casa acabar, o sea, no puedo más. Y es como, esto para comer, para cenar. Pues esos son patrones que se nos quedan interiorizados. Luego, ¿qué pasa? Que a lo mejor esos patrones nos llevan a engordar, pero esto de engordar está mal. Entonces, ¿qué hacen nuestros padres con la mejor intención del mundo? Nos ponen a dieta. Entonces, ahora ya todo esto nos sirve. Ahora lo que toca hacer es restringir. Y es como, y así, claro, es un contexto que continuamente nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde nos perdemos, donde perdemos todo.
toda esa intuición. Pero Totalmente. se puede recuperar, ¿eh? O sea, aquí la buena noticia es que por suerte, claro, el cerebro tiene neuroplasticidad y entonces todo es recuperable y se puede recuperar de trastornos alimentarios y todo esto que comentan por aquí, trastorno por atracón, ansiedad, todo eso es perfectamente, o sea, se puede vivir una vida plena, totalmente plena, a pesar de que tú hayas tenido una relación disfuncional con la comida, ¿vale? Eso se puede trabajar y a mí no me gusta la palabra dejar de, o sea, como gestionar a veces, porque es como gestionar, es como que esto no esté aquí, ¿no? Gestionar la ansiedad es que no esté aquí y ahí ya nos ponemos un poco en el rechazo, pero a través de las prácticas de aceptación, etcétera, se puede yo siempre digo, tener vidas plenas, al final lo que buscamos, ¿no? O sea, como esta parte de florecer y poder vivir, o sea, que esto no ocupe espacio en nuestras vidas, porque la vida ya nos trae cosas, o sea, la vida nos trae cosas, Eli, ¿verdad? Nos trae problemas, nos trae dificultades, nos trae enfermedades, pero por desgracia las mujeres estamos enganchadas ahí en una lucha que nos resta energía y nos añade muchísimo sufrimiento innecesario, o sea, hace poco en un curso una chica... Dime. No, perdón, No, cuenta, perdón. No, que una chica decía, si yo sumara todas las energías que he gastado en hacer dietas, etcétera, estaría trabajando en la NASA, ¿no? En plan, o sea, si toda esa energía que yo le he puesto a eso, pues fíjate, ¿no? Es que no es solo que ocupe lugar, sino que muchas veces, no sé si alguna chica de aquí se siente identificada, es que da la sensación de que todo gira en torno a eso, como te decía antes, o sea, el dónde vas, el con quién quedas, el qué haces, o sea, tus planes. Yo he vivido épocas de mi vida en que absolutamente todo gira, tanto en época de control excesivo, de restricción, como de descontrol, ¿eh? O sea que sensación de pensar, ostras, hoy vamos a Barcelona tal, y lo primero pensar es, voy a ir a comer a tal sitio, voy a ir a merendar a no sé cuántos, o sea, entonces claro, eso a la vez luego me generaba como más, pues eso, culpabilidad, es que solo pienso en eso, es que no pienso en otra cosa, es que esto está fatal, pero claro, ahora puedo entender que venía fruto de todos los años y esa restricción tan bestia que yo había vivido, bueno, que he vivido desde pequeña. Entonces, claro, era como, ahora soy adulta, soy libre, puedo hacer lo que quiera, pues vamos, me voy a comer a Dios por las patas, si puedo. Un poco ese del... Sí. Entonces, claro, a veces no es que ocupe lugar, sino es que, por desgracia, es como que todo lo nubla esa relación con la comida. Todo. Y entonces entramos nuevamente en ese bucle de... O sea, tengo ansiedad, como porque tengo ansiedad, como entro en culpabilidad, como entro en culpabilidad, me vuelvo a poner con ansiedad y vuelvo a comer, y entonces es como que parece un ciclo que no acaba nunca. Que no acaba nunca. Y así, ¿sabes qué pasa, Eli? Que luego al final, y esto es una de las cosas que a mí más me gusta trabajar con mis acompañadas, es que eso mismo se acaba convirtiendo en un hábito que en cierta manera nuestro cerebro acaba utilizando como una forma de evadirnos, es decir, es una distracción, es decir, mientras yo estoy haciendo dieta, mientras estoy pensando que como, que no como, que si he engordado, que si he adelgazado, etcétera, no estoy viviendo mi vida, y eso se puede convertir en una forma de evadirnos, de escapar del dolor, del sufrimiento. O sea, se habla mucho del comer emocional como una conducta horrible, porque esto de comer emocionalmente está fatal y yo soy, o sea, muy partidaria de que podamos abrazar nuestro comer emocional, porque todo el comer es emocional. Claro. Todo el comer es emocional, porque el comer es placentero, el placer nos ha ayudado a sobrevivir y es un ingrediente necesario y está como denostado, ¿no? Sí. Y en cambio, no se habla tanto de que la propia conducta de hacer dieta es una conducta de evitación, de escape, igual que es el comer emocional, pero igual que puede ser jugar a las tragaperras, igual que puede ser beber, que está socialmente súper bien visto, o fumar, o pasarme el día en el Tinder, o tantísimas otras conductas, ¿vale? Total. Lo que pasa, y aquí es donde viene el kit de la cuestión, Eli, es que el comer emocional tiene un impacto en nuestro cuerpo.
Claro, tú puedes Claro. fumar, tú puedes pasarte el día en el Tinder, tú puedes tal, pero esto como no se ve, no pasa nada. Claro. Pero como el comer emocional tiene un impacto en el cuerpo, aquí es donde viene toda la película, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si me engordo entonces recibo comentarios, porque engordarme me confronta con lo que la sociedad continuamente me está vendiendo de lo que es un cuerpo correcto o incorrecto, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Sí. es una conducta que está, no, la vivimos con tanta culpa y tanta vergüenza, la de comer emocional. Pero lo que hacemos para solucionar lo que es hacer dieta se puede convertir en una conducta de evitación igualmente. Totalmente, sí, no es que, o sea, de hecho, cuando hablas con personas que están a dieta, normalmente no es una conducta, o sea, tú ves que no es una alimentación desde el autocuidado y desde la salud, y yo incluso he caído en esa trampa, quiero decir que yo misma me he creído que estaba haciendo una dieta basada en el autocuidado porque eran las únicas herramientas y el único conocimiento que tenía, quiero decir que... Totalmente. ¿no? Sí, sí. Lo abrazo y lo agradezco, ¿no? Pero totalmente. En ese momento ahora lo veo con perspectiva y digo, sí, tú te podías contar el cuento que quisieras, pero realmente lo que estabas haciendo era, pues nuevamente, restricción y bueno, pues eso, evadir todas estas cosas que acabas de decir. Así que totalmente, claro. A ver, que miro la hora porque... Sí, vale. pero esto es súper importante, Eli, que tú lo hiciste porque es lo mejor, o sea, es lo que se te vendía que tenías que hacer. Totalmente. Sí, ayer tuve una paciente que me dijo, Eli, he ido al médico y me ha dicho que, me dijo tal cual, literal, de aquí a octubre te tienes que quitar 10 kilos. El médico le dijo, de aquí a octubre te quiero con 10 kilos menos, te quiero con 10 kilos menos. Y claro, ella me decía, pues este hombre se piensa que esto es como quitarme piedras de los bolsillos. Claro. Mira, ¿sabes qué? Voy a quitar aquí 10 kilos. Claro, y claro, esto demuestra un desconocimiento total de cómo funciona el cuerpo, de cómo funciona el metabolismo, de cómo funciona el cerebro. Es que sigue siendo esa visión sesgada del cuerpo, de la imagen, de la salud, ¿no? Pues eso, es dar por hecho que esa persona, si no pierde esos 10 kilos, es porque no le da la gana, no porque, no por entender, como decía antes, de todo lo que hay detrás de que esa persona tenga esos 10 kilos de más que le está pidiendo que se quite. Entonces, claro. Constantemente, bueno, ya sabemos las historias varias que hay cada vez que una persona con obesidad va al médico. O sea, si te duele una uña, es consecuencia de que estás obeso. Si te duelen los ojos, es consecuencia de que tienes obesidad. Entonces, claro, con esa cultura es un machaque constante bueno, por todos sitios que te hace, como tú decías, ¿no? Pues tener esa información y creer que todo lo que haces está mal y que es culpa tuya, bueno, pues el estar así y que no adelgazas porque no quieres y, ¿no? En fin, pues te hace caer en ese tipo de... Sí, claro, que hay algo que está mal en mí, que te puede llevar hasta la depresión. Totalmente. O sea, te puede llevar a muchísimo sufrimiento esto, porque, o sea, te están diciendo que tienes que hacer algo y que si no lo haces es porque no quieres, y tú lo intentas y lo intentas, y a eso a donde te puede llevar es a un trastorno por atracón, que es el trastorno alimentario con más prevalencia, porque es consecuencia mayormente de la restricción y de las dietas, y ese trastorno por atracón se puede acabar complicando en bulimia, bueno, en muchísimas cosas. Mira, ya que estás hablando de esto, me voy a ir a las preguntas que tengo por atracón, y así, vale. Pues ya que estamos... Venga. ¿Vale? Venga, a ver. Es que tengo unas cuantas que son así como random, un poco de todo, y luego tengo algunas clasificadas. Vale. De atracón había varias, te las voy a leer las tres porque como seguramente la respuesta va a ir por ahí porque son muy similares. Una chica nos decía, ¿cómo controlar los atracones? ¿Ves? ¿Cómo controlar? Claro, yo mientras lo leía ya era como, claro, ¿cómo controlar los atracones que me llevan a la culpabilidad y estos al vómito? Otra nos decía, cuando tengo un problema no paro de comer dulce, salado, sin hambre y después me siento mal. Nuevamente la culpabilidad. Y nuevamente cómo controlar los atracones. O sea, vale. En cuanto a atracones, estas son las tres que teníamos. Vale. A ver,
vamos a ver, hay algo importante a diferenciar, y una es el atracón y el comer emocional. Son dos conductas que pueden acabar teniendo la misma función, pero que tienen una forma diferente. El atracón es comer mucha cantidad de comida en muy poco espacio de tiempo, con muchísima urgencia, y el comer emocional es como más espaciado, es como ahora me como esto, ahora lo otro. Vale. O sea, me puedo comer una bolsa entera de patatas fritas en un comer emocional, pero delante de la tele, por ejemplo. El atracón es, yo he hecho atracones, o sea, yo había hecho atracones y es una energía muy, muy fuerte y es como tienes que comer muchísimo. Como devastador, y, sí, y que te arrasa, ¿no? Es como que pierdes un poco el sentido del momento presente, total, ¿no? Es como si te arrastrara. Vale. Entonces, como que te vas, como que estás ida, o sea, que no estás ahí. Claro. Entonces, yo lo que diría, porque claro, yo si a las personas que están aquí consultando que tienen un trastorno por atracón, te diría, déjate ayudar por un profesional especializado en trastornos alimentarios, conductas alimentarias disfuncionales, pero lo importante aquí, lo más importante es que sobre todo dejéis de hacer dieta, es decir, la dieta es un activador del atracón, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, es muy normal que si hacemos atracones empecemos a compensar después. Entonces, ahí esto es lo que estamos haciendo cada vez que restringimos, porque el atracón proviene del cerebro primitivo, es una activación del cerebro primitivo en amenaza. Entonces, volvemos a restringir, nuestro cerebro primitivo se vuelve a poner en amenaza, volvemos a hacer atracón. Entonces, lo importante es dejar de hacer dieta, ¿vale? Y a partir de aquí, déjate ayudar por un profesional, ¿vale? Porque esto, aquí hay un trabajo mucho de cómo nos relacionamos con nuestra experiencia y con nuestro cuerpo, o sea, es cómo me relaciono con mi cuerpo, porque probablemente si estoy haciendo dieta, restricción, tengo una mala imagen corporal. Cómo me relaciono conmigo misma, estamos hablando de autoestima, de autoconcepto, cómo me relaciono con mis pensamientos, es decir, en qué medida estoy muy enganchada a pensamientos autocríticos, de exigencia, de control, etcétera, ¿vale? Entonces, dejaros ayudar, ¿vale? Sí que es súper importante que sepáis que hay salida y que se puede recuperar completamente un trastorno alimentario, ¿vale? Respecto a la otra chica que habla más de comer emocional, me siento mal, como, etcétera. Exacto, ese sería un trabajo que también está para el trastorno por atracón, sobre todo de aceptación de emociones, o sea, ahí es un trabajo mucho de mindfulness, de compasión, de permitirnos sentir, porque igual que vivimos en la cultura de la dieta, Eli, vivimos en la cultura del positivismo y esto nos hace mucho daño, o sea, toda esta oleada del coaching, de piensa en positivo, si tú quieres puedes, de no sé qué, nos hace mucho daño porque en realidad nuestro cerebro tiene mucha tendencia, o sea, tenemos mucha más probabilidad de experimentar emociones que podemos llamar negativas o desagradables y pensamientos negativos, porque eso nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces, al final es cómo me relaciono con eso. Entonces, desde la cultura que se nos vende, tenemos que estar contentos, tenemos que ser felices, todo te tiene que ir bien, tienes que pensar en positivo, levántate por la mañana y dite a ti misma que todo te va a ir bien. Y entonces todo esto, ¿qué hace? Que claro, cuando yo me levanto hecha una mierda, pues eso está fatal. Eso está fatal, estoy incorrecta, claro. Sí. Claro, entonces hay un trabajo mucho de aceptación, de conciencia, de permitirnos sentirnos mal, de permitirnos sentirnos tristes, es que es perfectamente normal, ¿vale? Y también, pues bueno, evidentemente un acompañamiento. Totalmente, sí, yo, o sea, siempre lo digo yo he trabajado con diferentes terapeutas, con coach, y siempre lo digo que, o sea, hay puntos donde yo sola no he podido llegar, es decir, por mucho que haya leído, por mucho que tal, hay momentos en que no puedes y no pasa nada, porque no tenemos por qué saberlo todo y no tenemos por qué saber cómo funciona todo, para eso están los especialistas, ¿no? Cuando te duele un pie, vas al podólogo o al traumatólogo, y cuando te duele el alma o no puedes con tus pensamientos o estos te están perjudicando, pues vas a un psicólogo, a un terapeuta o a alguien que te pueda ayudar y ya. Claro. Y ya. Y que Instagram está muy bien, o sea, yo creo que Instagram es una comunidad maravillosa en la cual nos apoyamos, en la cual intercambiamos pues experiencias humanas y a mí me encanta relacionarme en Instagram, o sea, yo aprendo un montón de las personas que están en mi cuenta y de colegas como tú, etcétera, pero como dice el refrán, zapatero a tus zapatos, o sea, búscate un profesional porque en Instagram no vas a encontrar la llave, la solución a tus problemas, o sea... Te puede inspirar, te puede ayudar a encontrar a ese profesional que te puede ayudar, a conectar, ¿no? Que yo siempre les recomiendo buscar perfiles de gente que
con la que conectéis para luego poder trabajar con esa persona, ¿no? Porque para mí es fundamental, pues si yo trabajo con un terapeuta, el haber conectado. Entonces, eso está muy bien hacerlo por Instagram, porque puedes conocerla antes de contratarla, ¿no? Entonces, para mí eso me parece maravilloso. Pero ya, o sea, los consejos son abiertos, son para todo el mundo, pero cada persona tiene una historia y tiene un proceso, unas circunstancias, y las frases te pueden iluminar y te pueden abrir los ojos, pero no te van a curar ni te van a sanar porque son frases genéricas, no sé cómo explicarme, ¿no? Pero ¿se me entiende? Sí, claro, que al final se queda en un plano mental y si no llevamos todo esto a un nivel de procesamiento más interno, más profundo y más de, o sea, al final el proceso terapéutico es que yo por lo menos que acompaño es a tomar conciencia de la persona cómo se está regulando, o sea, de qué forma te estás tú autorregulando en tu día a día y en qué medida esa forma de autorregularte, que tiene una funcionalidad, te perjudica, te aleja de tus valores, de la vida que quieres vivir y ahí es donde hacemos el trabajo terapéutico. Sí. A ver, es que estaba leyendo porque hay creo que cientos de comentarios. No me da, Vamos no a tener me da que hacer para otro, Eli. Sí, porque es que no me da, así que voy a leer las preguntas de todas las chicas que nos han dejado previamente. Sí. Y luego, bueno, yo os invito a que sigáis a Mireia. Y entonces, bueno, ya en su cuenta, como decíamos, vais a encontrar muchísima información y luego, pues, si tenéis alguna consulta concreta, pues habláis con ella. A ver, es que me estoy quedando sin batería. A ver, no veo. Tranquila. No veo. Ay, que esto está activo, vale, le voy a dar con el dedo. Bien. Vale. Luego me preguntaban sobre la ansiedad. Nuevamente, cómo controlarla para no pecar con la comida. Y cómo evitar la ansiedad, claro, es lo que decíamos, ¿no? El evitar, el controlar. Todo es control, y no desahogarte todo con es la evitar, comida. claro, pero ahí es donde está la trampa, ¿no? Porque es como que esto no esté, ¿no? O sea, pensamos que la solución está en que la ansiedad no esté, o sea, si no tuviera ansiedad, entonces no tendría tal, si no tuviera tal, es que entonces tal, pero lo que estamos haciendo es que nos relacionamos con nuestra experiencia de ansiedad desde un lugar de rechazo, de evitación, y eso es como que esto no esté aquí, nos conecta con la comida, ¿no? Porque es como ahí, es como que esto no esté aquí, como y se me calma. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que me pienso que el problema es la comida, cuando el problema es que estoy controlando, que estoy evitando, ese es el problema, no es la comida, ¿vale? Claro. Entonces, aquí tenemos que aprender a trabajar, pues esto, ¿no? Con prácticas de aceptación, mindfulness, compasión, para relacionarnos con nuestra experiencia desde un lugar diferente. ¿Vale? Y con la ansiedad, ¿no? El ver qué es lo que, o sea, de dónde viene esa ansiedad, porque es lo que tú decías, o sea, al final yo he vivido durante mucho tiempo la comida como un bálsamo para esa ansiedad o para, en muchos casos, yo sobre todo era por el rechazo, o sea, mi manera de gestionar el rechazo o el abandono era relacionarme con la comida. Entonces me iba a comida que a mí me recordaba pues a momentos en que yo me sentía querida, bueno, en fin, ¿no? Entonces, claro. Para mí las galletas, la leche con galletas, esto siempre, bueno, lo he explicado muchas veces, era como un símbolo de amor porque eran momentos muy felices donde yo estaba con mis primas y con mis tías en casa de mis abuelos. Entonces, cuando yo me sentía en un momento de rechazo, o bien porque había tenido una mala experiencia con algún cliente o con alguna persona, o me había sentido mal por algo con algún amigo o lo que fuera, ¿no? Pues me iba a tomar el vaso de galletas porque era como un bálsamo en el momento. El problema de eso, es que luego venía la culpabilidad, no puedo parar, siempre es lo mismo, o sea, me siento mal ya antes de hacerlo, durante, después, ¿no? Entonces un poco claro, hasta que te das cuenta de, vale, o sea, esto es, como decíamos, la punta del iceberg, pero ¿de qué me viene esto, no? O sea, yo no sabía que era del abandono y del rechazo, obviamente tuve que hacer un trabajo hasta que lo conecté, ¿no? Pero claro, un poco supongo que es lo mismo, ¿no? El detectar o el ver necesidades, o sea, claro, esta conducta, qué necesidades no cubiertas se está poniendo de manifiesto, ¿no? Y cómo me estoy relacionando conmigo misma, porque muchas veces, Eli, lo que nos pasa, pues podemos comer emocionalmente, pues cuando nos sentimos tristes, solas, abandonadas, ¿no? Cuando se activan todas estas memorias, pero también podemos comer emocionalmente y sobre todo las mujeres porque somos muy exigentes, intentamos tenerlo todo muy controlado, muy perfeccionistas y está la presión que al final la comida es una válvula de escape también, ¿no? Es una forma de soltar porque es tal el nivel de exigencia en nuestro día a día, ¿vale? Entonces todo esto es algo a explorar también.
Totalmente, sí, sí, no, por eso es tan importante el autoconocimiento, o sea, el conocerse, el Sí, indagar, o sea, es que es fundamental, porque si no es que es como si llegas a un país y no tienes mapa. Pues nosotras mismas somos eso, sí. O sea, no tenemos el mapa y no pasa nada por no tenerlo, pero claro, hay que explorar para conocerse, ¿no? Y para entender cómo total. funcionamos y lo que nos pasa. Claro, claro, sí, Totalmente. me encanta esto del país y el mapa. Me ha encantado. Sí, 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 es que soy Vamos muy perdidas metafórica, por yo, o la sea, vida. Sí, perdidas por la sí, me vida encanta. totalmente. Pero yo trabajo mogollón con si por aquí hay alguna acompañada mía, sabéis que trabajo un montón con metáforas. Me encanta, porque las metáforas es una forma de poder conectar con la Total, realidad y con la experiencia desde un lugar de mucho procesamiento, ¿no? O sea, la metáfora nos sí, hace interiorizar las cosas mucho más total, fácil. total. Sí, sí, en tu Sí, curso que el de aceptación corporal, en el del coche, es que fue total, o sea, digo, vamos, clarísimamente, o sea, es que se la entiende metáfora a del la coche, sí. perfección. Te juro que, o sea, lo había visto aquí en casa, pero luego me fui a pasear con mi perro por el campo y lo llevaba escuchando y es que iba yo sola, claro, claro, y me lo volví a poner otra vez. Digo, sí, 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 o sea, es así totalmente, Sí, o sea sí, que, sí. no, es Sí. cierto. A ver, es que no me quiero, porque como este Instagram de repente se cierra, se acabó, chimpum, y nos deja Sí, aquí colgados. Vale. Luego, bueno, eso, las preguntas random que tengo así un poquito. Una nos preguntaba por qué nos calmamos comiendo. Un poco sería lo que decíamos, lo que decías, ¿no? Que es esa válvula de escape, ¿sí? O sea, sí. ¿por qué nos calmamos al comer? Y otra Mm. decía, estoy todo el día pensando en la comida, siempre tengo hambre. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué hacer cuando llevas todo el día pensando en un tipo de comida? ¿Cómo evitar esos pensamientos? Claro, volvemos a lo mismo Vale, todo el rato. claro, claro. A ver, de entrada no se puede evitar pensar en algo, porque la mente produce pensamientos, ¿vale? Eso es igual que lo que hablábamos de la ansiedad, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con aceptación. Si estás pensando todavía todo el día en comida, probablemente haya un patrón de restricción, porque el pensar en comida, al final, es evolutivo también. Es decir, si nuestro cerebro primitivo detecta restricción, produce pensamientos de comida para asegurarse que vamos a ir a buscar comida y garantizar la supervivencia. Wow. Entonces, claro, es que esto es una de las cosas que más importantes, porque a veces uno dice, es que hay algo que está mal en mí porque todo el día estoy pensando en comida. Es que probablemente no te estés dando cuenta, pero tu cuerpo no esté lo suficientemente nutrido. ¿Vale? Wow. Entonces ahí, cuando se trabaja con esto, por eso yo siempre digo, primero de todo, vamos a asegurarnos de que el cuerpo está bien nutrido y a partir de aquí ya iremos trabajando patrones de comer emocional, etcétera. Pero es que si no, ya podemos ir trabajando la ansiedad, que si el cuerpo está mal nutrido, vamos a tener urgencias, vamos a hacer Claro, atracones, etcétera. ¿Vale? claro. O sea, eso es como lo primero. Y luego, esto es muy interesante también, Eli, la pregunta de por qué comemos emocional. O sea, ¿cómo era? ¿Por qué la comida es placentera? No, ¿por qué nos calmamos comiendo? Vale, porque Súper también, o sea, interesante, me ha parecido, sí, sí. claro, los alimentos que más nos calman son los alimentos ricos en azúcares y grasas. Entonces, volvemos de nuevo, Eli, a de dónde venimos. Venimos de un contexto de mujeres y hombres primitivos, donde ha habido una escasez alimentaria y lo que nuestro cerebro, el neocórtex, necesita para nutrirse es azúcar. Entonces, en ese contexto en el cual no se había inventado todavía la agricultura, no habían excedentes, el placer al comer los alimentos ricos en azúcares es lo que nos llevaba a comer cuanto más mejor y así garantizar la supervivencia, porque había escasez, o sea, no había cereales, no había pan, no había abundancia, ¿vale? Entonces, es una cuestión de que ese tipo de alimentos hacen segregar al cerebro dopamina, que la dopamina es placentera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese placer al comer esos alimentos se conecta con la emoción desagradable, ¿no? Es como siento una emoción desagradable, como y siento placer. Siento una emoción desagradable, como y siento placer. Y ahí ya tengo un hábito de comer emocional. ¿Sí? Vale, sí, claro, claro, Es que todo tiene una explicación, ¿eh? claro, es que para mí es súper importante hablar de estas cosas y que se sepan estas cosas. Yo siempre digo, para aliviar un poco, ¿no?
sentirnos tan mal por hacer lo que hacemos, que es que ellos, bueno, pues es que hacemos lo que podemos. Claro, es que aquí hay una cosa para mí yo cuando descubrí esto es como, wow, es que aquí está, esto lo explica todo, en el sentido de que el ser humano, Eli, nosotros convivimos con 3 cerebros, un cerebro primitivo, un mamífero y un neocórtex. Y tenemos un conflicto entre los 3 cerebros, porque el cerebro primitivo es supervivencia. Supervivencia ¿qué es? Es territorio, es caza es suficiente comida, es sexo, es defensa, es agresión. Entonces, ese cerebro primitivo está súper potente dentro nuestro. Entonces, cada vez que hacemos dieta, pumba, se activa el cerebro primitivo, ¿sí? Cuando yo me relaciono mal con mis emociones, pumba, se activa el cerebro primitivo porque detecta amenaza. Entonces, eso está dentro nuestro, pero forma parte de la naturaleza humana, ¿vale? Yeah. Entonces, no hay nada mal en nosotros, es que estamos mal hechos. Ya está, punto pelota, estamos mal hechos. Están desequilibrados los cerebros, o sea, tal cual. El primitivo tiene, ¿no? Que es el que reacciona, ¿no? El que actúa. Ahí es como, pero si yo soy inteligente, si he leído mucho, si sé mucho, da igual, no sirve para nada. O sea, porque cuando el primitivo toma las riendas. ¿Pero por qué? Porque lo primero de todo es la supervivencia. O sea, estamos hechos para sobrevivir. Claro. Nuestro cerebro primitivo, el reptiliano, ocupa mucho espacio todavía en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Que cosas externas del contexto lo activan, como es la cultura de la dieta, esta cultura que yo digo, ¿no? De la cultura del positivismo, del piensa en positivo, todo eso está activando también nuestro cerebro primitivo. Entonces aquí tenemos un lío total. Total. No, pero súper interesante lo que decías, ¿no? Claro, al final sentimos algo negativo y como no queremos, y además nos han dicho que es malo, ¿no? Que hay que estar siempre felices y que la tristeza es mala y el dolor... Claro, ostras, si comiéndome una magdalena, ¿no? Pues yo digo una magdalena porque es mi caso, ¿no? De repente voy a sentir placer o voy a sentir algo positivo, pues me como 5 magdalenas porque lo que estoy sintiendo es muy gordo. O sea, estoy sintiendo mucho dolor, entonces necesito 5 magdalenas. O sea, claro, es que es brutal. O sea, es perfectamente normal hacerlo. Por eso siempre digo que tenemos que abrazar el comer emocional, porque también nos está ayudando. Es decir, en ese momento no tenemos otros recursos que el comer. O sea, es lo mejor que lo sabemos hacer. ¿Vale? ¿Y por qué? O sea, me voy a inventar esta pregunta, y no, o sea, me acaba de venir a la mente. ¿Por qué hay personas que aunque sientan sentimientos o emociones negativas o dolorosas, ¿no? Como decíamos, la tristeza o la soledad total, ¿no les da por comer? No les da por comer, no sé, pero, sí, pero a lo mejor les da por otra cosa. Es decir, la clave está en cómo, o sea, podemos hacer conductas con una forma diferente, pero con la misma función. Vale, o sea, fumar, y tú dices, no beber... le da por comer, pero tú no sabes lo que hace en la intimidad. Ya. ¿Vale? Y entonces a lo mejor esa persona se pasa el día rumiando. La rumiación es una conducta también de evitación y de escape de emociones. Es decir, por eso te decía, ¿qué pasa? Que la conducta del comer emocional la vivimos muy mal, porque está muy mal visto esto de... Y encima también ha habido toda una moda, Eli, de muchos cursos de elimina tu comer emocional o gestiona tu comer emocional. O es como esto del comer emocional, es como tengo que quitármelo, ¿no? Cuando es un recurso y es bueno aprender a autorregularlo. O sea, con esto no estoy diciendo que esto es maravilloso de comer emocionalmente. O sea, yo he vivido los atracones, sé que se experimentan con mucho dolor, pero es una conducta a autorregular, no a extinguir. Total. Sí. Yo, es que me resuena muchísimo esto porque cuando, claro, yo hablaba con Sheila y le decía, es que yo fatal, porque claro, es que yo como emocionalmente, ¿no? Y ella me decía, bueno, fatal, ¿por qué? O sea, para ti ha sido un recurso, ha sido supervivencia, entonces, solo el ver que no era malo, o sea, no el bueno o malo, pero a mí me quitó un peso de encima, o sea, para otra persona puede parecer una chorrada, pero fue como, ostras, nunca lo había visto así. O sea, nunca había entendido que quizá era una manera pues de sobrevivir a eso o de, bueno, pues de vivir lo mejor posible esa situación, ¿no?
y que tampoco, y bueno, y el placer, o sea, el sentir placer, yo me sentía fatal porque me gustase tanto la comida. Y ella me decía, pero claro, si es una bendición que puedes experimentar en tu paladar esas cosas, dice, porque tú eres muy sensorial para todo, no solo para la comida, o sea, eres una persona Claro. que le gusta la belleza, y todo lo vives con intensidad, y eso no es malo. Claro, yo ese día lloraba porque pensaba, o sea, que no está mal que sienta placer y que me Claro. guste la comida Pero claro, es que son muchos años de pensar que eso era incorrecto y que eso era malo y que eso era lo que me hacía estar mal y tener esa relación mala con la comida, ¿no? Entonces, claro, o sea, por eso, o sea, muchísimas gracias por estar aquí, porque todo lo que estás diciendo son perlas que yo espero que, bueno, pues cada una pille la que necesite y que de alguna manera un poquito sea un poquito de bálsamo, como yo digo, para aliviar ese dolor y esa presión que sentimos, porque es exagerado. Es muy importante, es exagerado. Sí. Hay mucho sufrimiento en todo esto, Eli, muchísimo. Mucho. Y yo, ¿sabes qué pasa? Que es que es una forma de desempoderarnos a las mujeres brutal, ¿sabes? Todo esto es que perdemos energías en todo esto, en nuestras luchas, ¿no? Con el cuerpo, con la ropa, con el tal, es como... Ahí estamos enganchadas a todo eso y mientras tanto, pues podríamos estar haciendo... O sea, si ya hacemos cosas increíbles, cosas increíbles, sin pues esto, imagínate. O sea, sí, o sea, es cierto, es que se nos va la vida en esto, o sea, y yo, que soy un poco conspiranoica, pienso es que está montado a propósito para tenernos ahí locas dándole vueltas a algo, de verdad, o sea, Sí. yo creo... Yo también lo pienso, no soy muy conspiranoica, pero ahí sí que te acompaño. No, o sea, yo en general no, pero con esto sí lo soy, porque pienso que no es normal esa cantidad de sufrimiento que nos genera y que sea algo tan global y en todas las mujeres, porque es que yo a todas las mujeres que acompaño, da igual la edad, da igual de donde sean, da igual el cuerpo, es que no hay ni una sola que no sufra, ni una solo. No, esto es una de las cosas que los retiros que he hecho con Mónica, de Sanamente Mónica, Eli, es brutal porque una de las cosas que las chicas se dan cuenta, a los retiros vienen chicas de todas las edades y de todas las corporalidades, más delgadas, más gordas, y en todas hay sufrimiento. Entonces, cuando la gorda ve que en la delgada hay sufrimiento, o sea, al final es como, vale, pero es que entonces esto tampoco va tanto de cuerpo, va de que todas tenemos interiorizado pues todo el estigma social de la gordofobia, todos estos patrones de exigencia, de perfeccionismo, etcétera. Total. O sea, yo me di cuenta al empezar a hacer talleres también, o sea, me daba cuenta de que, pues, la persona que tú corporalmente veías que era la que más se acercaba al canon, ¿no? Una chica con una talla de 38 tal, normalmente era la que más complejos tenía. O la que más lo verbalizaba, sí. Quizá, pero que había otras mujeres que quizá tenían partes de su cuerpo aceptado. Y entonces ahí era como lo que tú dices, o sea, entonces se crea una energía y una sororidad, una comprensión, una apertura mental de decir, ostras, esto, vale, o sea, yo estoy así por mi talla, pero fíjate, esa muchacha con una talla 38 sufre igual que yo. Claro, pero yo solo he vivido, o sea, Eli, siempre he vivido en un cuerpo delgado, pero yo he sufrido un trastorno por atracón. ¿Por qué? Porque con la adolescencia tuve cambios y yo no quería engordar. Entonces, como no quería engordar, o sea, yo no quería perder los privilegios. Pero porque engordar supone vergüenza, supone enfrentarte a patrones de fracaso, etcétera. Entonces, claro, yo también, o sea, yo no quería adelgazar, pero tampoco quería engordar. Claro. Y entonces, como no quería engordar, también controlaba. Y el control también, ¿entiendes? Entonces, es verdad que yo siempre digo, a ver, yo he sufrido no me gusta la palabra trastorno alimentario, una conducta alimentaria disfuncional, un trastorno alimentario, como lo quieras decir, pero es verdad que yo no he sufrido el estigma social de tener un cuerpo grande. Eso sí que no lo he sufrido. Yo siempre he estado en un lugar de privilegio. Y esto es importante reconocerlo, ¿vale? Ahora bien, que esto nos afecta a todas. Totalmente. Esto nos afecta a todas y afecta a los hombres también. O sea, no solo a las mujeres, también a los hombres, pero más a las mujeres. ¿Por qué? A las mujeres, sí. Porque las mujeres gastamos más. Sí. O sea, mi conspiranoide viene por ahí todo. O sea, es un tema puramente las estéticas, económico. Las cremas, las cirugías, la ropa. Vamos, es que todo, absolutamente todo.
ayer lo pensaba, bueno, lo pienso muchas veces, ¿no? Pero ayer volví a pensar, ¿no? Y decía, es que tú sabes lo que sería una sociedad de mujeres empoderadas llamándose plenamente. Claro. Es que se muere el capitalismo, brutal, se muere la economía. O sea, brutal. Es que no, o sea, no les interesa. Les interesa que si no estamos sufriendo porque estamos gordas, es porque estamos delgadas, y si no porque nos hacemos mayores, y si no porque tenemos canas, y si no porque el pelo no tiene suficiente brillo, y si no porque las arrugas, o sea, da igual. La cuestión es tenernos mareadas con alguna cosa. Tal cual. Sí, sí, sí. Es un tema puramente económico. Es así. Total. O sea, hay mucho dinero moviéndose detrás de todo esto. Muchísimo. Mucho. Wow, vale. Espera, ay. Vale. Mira, me quedaba una, porque había una chica que me decía que su hijo, porque le dije que me extendiera más la pregunta, porque me decía que su hijo le estaban diagnosticando por síndrome de atracón con 10 años. Entonces, le pregunté, ¿pero exactamente qué quieres que le pregunte a Marta? Porque, claro, era... O sea, ay, perdona, Mireia. Es que estoy leyendo aquí Marta. Entonces me decía, estamos pendientes de la valoración psicológica, que es lo último que les queda, ¿no? Tienen como la de endocrina y tal. Y le gustaría saber qué pautas seguir como madre cuando pues tenga este diagnóstico completo, ¿no? De pues que con 10 años su hijo ya lo han diagnosticado con un trastorno por atracón. Vale. A ver, claro, es muy difícil contestar esta pregunta, pero yo lo que diría es que intente demostrarle a su hijo el máximo amor incondicional. Es decir, amor incondicional es independientemente de lo que hagas, de lo que dejes de hacer, de la forma de tu cuerpo, yo te quiero. O sea, esa es la base del acompañamiento a cualquier hijo, pero más si están cualquier hijo que sufre, es decir, pero no, o sea, porque todos los padres queremos incondicionalmente a los hijos, pero una cosa es querer y otra cosa es demostrar amor incondicional, ¿vale? Entonces, que explore en qué medida puede demostrarle ese sentir de incondicionalidad, de que están ahí para él, para lo que necesite, y que haga lo que haga y sea como sea su forma corporal, le quieren igualmente y le valoran por lo que es. Eso para mí es como lo más importante. Lo que le puedo decir ahora, tampoco no lo puedo decir mucho más. No, supongo que cuando vaya a las psicólogas seguramente también le darán, vamos, claro, yo, claro. ¿no? Porque si no, esto le dará pautas para... Claro, porque un niño con 10 años al final son los padres los que tienen que procurar ese ambiente, ¿no? De amor y de asegurar que, bueno, pues eso, que ese niño no se sienta rechazado, no sienta ese... Que no, sí. A ver. Sí, que no sienta que hay nada mal en él porque hace atracones. Eso es súper importante. Claro, es que si no, imagínate, si ya con 10 años tienes esa etiqueta, ¿no? Y ese defecto catalogado, ¿no? Bueno, no sé, pienso que de un y dos. Sí. Vale, y a ver, me queda alguna más por aquí. Bueno, esto creo que lo hemos comentado antes. Una chica me decía cómo superar el miedo a recaer en un trastorno de conducta alimentaria. Y una similar era cómo se puede superar una anorexia para siempre. Vale. Claro, aquí hay un trabajo mucho de conciencia plena y de compasión. Y cuando hablo de conciencia plena, de mindfulness, es un trabajo mucho de cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos. Es decir, de lo que en mindfulness llamamos de fusión, ¿no? Porque al final, si hemos tenido un trastorno alimentario, una conducta alimentaria, eso es un hábito en nuestro cerebro. Y el cerebro produce pensamientos de ese hábito, ¿no? Pensamientos de restricción, pensamientos de control. Entonces, el problema ya no es tanto si mi mente produce esos pensamientos o no, porque eso es un hábito y a veces podemos tardar muchos años en que deje de producirlos, pero es como nos relacionamos con eso y eso es un trabajo de mucha práctica de mindfulness. Entonces yo ahí le diría que se anime a practicar mindfulness, que se anime a practicar compasión y que por ahí puede encontrar un camino. Para mí es donde está la recuperación completa, va por ahí
porque es como aprender a relacionarnos con nuestra mente, con nuestras emociones desde un lugar diferente. Totalmente. Entonces, o sea, ahí te doy, o sea, desde mi propia experiencia y que no, o sea, que no estoy totalmente, pues no me siento, ¿no? Como que esté a 100%, no sé cómo decirlo, ¿no? Que haya llegado al final de ese camino, tampoco sé si se acaba nunca, me da igual, ahora mismo, o sea, no. Pero sí que claro, es verdad que desde que me relaciono desde esa compasión y desde ese cómo me relaciono con lo que pienso, sobre todo, ¿no? Porque es súper importante no darle validación a todo lo que nos dice la mente, que es algo, es como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Y es como, no, a ver, cariño, un momento, claro. ¿qué me estoy contando, no? Entonces, o sea, desde mi propia experiencia, suscribo totalmente lo que estás diciendo. Pues me alegro, Eli, que estés en ese camino. Muchas gracias. Con Sheila, que es un amor. Sí, la verdad es que sí, que conecté con ella y súper, súper bien. A ver, creo que me quedan un par de preguntitas. ¿Puede ser ¿puede ser consciente una alimentación keto? Yo no sé ni lo que es keto, ¿eh? Es una alimentación, entiendo, keto, que es como cetogénica, en la cual restringe los hidratos de carbono. Entonces, cualquier tipo de patrón alimentario, si lo hacemos desde la mente, no es consciente. Cualquier tipo de patrón alimentario, se le puedes poner la etiqueta que quieras, incluso la alimentación más saludable del mundo, que si la haces desde la mente, lo estás haciendo desde el control, no estás escuchando a tu cuerpo. Por lo tanto, lo veo complicado. Total. Lo veo complicado. ¿Sabes qué me ha pasado a mí esto con el real fooding? O sea, voy compartiendo lo mío, pero porque sé que mucha gente aquí se sentirá, o sea, era totalmente mental y aparte era una dictadora absoluta. Claro. Y no solo conmigo, sino que claro, que quería que mi marido también lo hiciera, ¿no? Y le daba a seguir y tal, hasta que me di cuenta que algún día, no sé dónde, leí un post de alguien que decía este tipo de alimentación no está teniendo en cuenta, pues eso, tu estado emocional, tu historia personal con la comida, el cómo te has relacionado. Y claro, fue como, ostras, es verdad, o sea, al final estoy otra vez lo mismo, o sea, esto es bueno y esto es malo, esto puedo y esto no puedo, o sea... lo estabas haciendo desde el mismo lugar, totalmente. Entonces da igual lo que sea. Totalmente. Es que ahí hay mucha trampa, Eli, porque a veces también tenemos que tener mucho cuidado con gente que se mueve por Instagram, que nos está vendiendo como que su forma de nutrirse le ha sanado, le ha curado, que no sé qué, que eso te va a llevar... Pero si lo hacemos desde el mismo lugar, da igual. O sea, tú puedes hacer la alimentación más sana del mundo, que al final nada cambia. Nada cambia. Totalmente. O sea, estoy súper de acuerdo.